pronto celebraremos el Día del Maestro en nuestro país. Y entre tú y yo también se suma a esta conmemoración recibiendo a una destacada actriz que además de actuar, ejerce la docencia como profesora de voz y dicción en el Instituto Superior del Arte. De todo esto y mucho más vamos a conversar hoy cuando recibamos con mucho cariño entre tú y yo a Anita Rojas. Bienvenida. Entre tú y yo. Sinceridad y sin secretos entre tú y yo. Qué placer hablar hoy, dedicar nuestro programa de hoy a Anita Rojas, una actriz y compañera con la que he compartido la escena, maravillosa persona. Bueno, yo creo que casi todo el mundo te quiere, Anita. Bienvenida. Bienvenida me siento de saber que puedo compartir aquí contigo y con los televidentes que siempre es reconfortante. Y vamos a hablar de muchas cosas interesantes hoy. Bueno, o sea que el programa está dedicado también al Día del Maestro. Felicitación para todos los maestros en especial. Bueno, tú lo representarías muy bien. Ani, como actriz tú eres muy conocida, pero tu labor docente, que ha sido muy importante, yo creo que el público no la conoce mucho, lo que es una motivación más para conversar contigo sobre un tema tan importante como es la voz y dicción para el trabajo nuestro. Tú has trabajado como profesora de voz y dicción yo creo que en muchas escuelas, en el Instituto Superior de Arte, ¿me ayudas? En la ENA. En la ENA, ajá, en el Centro de Capacitación para Locutores. También soy contratada por el ICAI, por la televisión, también por los grupos de teatro, que a veces me piden que le vaya a asesorar determinada obra, para trabajarle a los profesionales de la voz cualquier dificultad que se le presente. He tenido esa labor. Bueno, tú participaste en un evento que fue muy importante para ti como profesional, en el primer encuentro iberoamericano de la voz y la palabra. ¿Qué representó para ti participar de este evento como cubana, como artista, como profesora? Irela, lo más significativo para mí es que ese encuentro se produjo porque yo matriculé en un taller de traspaso que se hace en la Universidad de las Artes, con ese taller que lo iba a impartir Luisa Huertas, una gran personalidad de la voz y de la actuación en México. Y lo interesante es que cuando recibo el taller, junto a Elena Álvarez y a la doctora Telma Paso Quintana, ella se impresiona con el trabajo nuestro y se interesa por saber qué era lo que hacíamos aquí en Cuba. Cuando le presentamos el libro que nosotras teníamos, ella quiso publicarlo allí. Y participo en ese evento pues con la publicación del libro allí por la editorial Paso de Gato en México. Ese evento participaban 80 maestros de diferentes países y tuvimos la oportunidad de que ese libro lo compraran esos 80 maestros, lo cual provocó un gran intercambio entre esos conocimientos. Y recibir clases de esos 80 maestros es algo de crecimiento pues, profesional. ¿Y también tuviste que impartir clases ahí en el evento? A esos 80 maestros, cada uno de ellos teníamos que impartir una clase, a todos. Y eso fue de una gran riqueza. Eso es yo creo que es una gran oportunidad que me ha dado la vida, quizás sin uno proponérselo, y que después pude aprovechar en todas mis clases. Realmente ese conocimiento que uno recibe de cada uno, de esas diferentes culturas y de esas diferentes visiones de lo que es la educación.
Algo muy importante, ¿cómo ellos recibieron el método que tenemos nosotros aquí como que es precisamente, yo creo que no creo que todo el mundo lo pueda pagar, ningún actor, ningún estudiante, de estar muy ligado lo que es la foniatría con la actuación, con el movimiento, con la voz, con el habla, con la dicción, la revisión del órgano vocal del alumnado? ¿Eso se hace en otros países? Bueno, Irela, esa es una de las cosas que ha provocado cuando yo entro a trabajar en la ENA en el año 97, yo pedí trabajar con una doctora, porque yo había recibido un taller que gracias al maestro Raúl Eguren, que fue quien me seleccionó para impartir clases, hizo que ese trabajo fuera bien profesional en cuanto a que yo por impresión acústica no puedo saber lo que tú tienes para darte una clase, vocalmente cómo está tu aparato. Y por tanto, eso permitió un trabajo más seguro cuando te vas a enfrentar a la educación para un estudiante, sobre todo un actor. Esto permitió que haya diferencias en que esos países, la mayoría de ellos no tenía que mensualmente se revisen a los estudiantes su estado vocal para saber si puede asumir un entrenamiento o no y ponerle tratamiento. Eso tiene un valor Incalculable. al cabo de los 20 y pico de años que llevo trabajando, hemos podido ver cuando ellos se gradúan, pues que no hay voces difónicas, que se tienen mayor cuidado. Este libro, una de las cosas que tiene es que es profiláctico, que queremos que no solamente aprendas a usar la voz, sino a cuidártela, para que te dure y para que puedas todos los años gozar de ese privilegio. Anita, es un privilegio también y ha sido y es para muchos directores que te han convocado a ti para que hagas ese trabajo precisamente con el elenco de actores que van a tener en una obra determinada. ¿Cómo es para ti ese trabajo? ¿Has tenido experiencia con Mariela López? En Mucho Ruido, recuerdo. Sí, he trabajado. Háblame de eso. Mariela fue una de las primeras que nos contrató para que pudiéramos trabajarle a los jóvenes que iban a participar en esa serie. Y eso pues fue una experiencia bien interesante porque hay muchos jóvenes que no tienen esa preparación, sobre todo adaptar igual la voz del teatro, la modulación a televisión. Eso lleva un proceso. Que tú has hecho el trabajo, lo has hecho también en el cine. He hecho de expresión De epocal, sí. expresión verbal epocal es importante, cómo se manifestaban en cada época. Explícale un poco así a los amigos para que entiendan. Cómo se manifestaban en cada época. Es cuidar el lenguaje. Cómo es la dicción, cómo es la pronunciación. Cada vez que las sociedades van avanzando, hay más naturalidad, pero hay más complejidad. Porque la pronunciación tiene que ser correcta. Y lograr eso con arte lleva un trabajo serio. Y esos directores pues han sabido tener esa visión de que un especialista esté solo para mirar ese pequeño punto, que al final va a dar mayor calidad a la actuación. Ese es un proceso que tuve también con varias películas, donde he trabajado a los protagonistas, a determinados actores que por necesidades específicas de sus personajes, de caracterización también vocal. Trabajo también ahora mismo estamos trabajando en la ENA con el 4º año, con Carlos Díaz. Ay, pero de eso me vas a hablar dentro de un ratico. Vamos a hacer un pequeño alto, tomamos agüita, profesora, y después seguimos conversando, porque además tenemos que hablar de tus publicaciones también. Porque esto es así, entre tú y yo. Rolando, Rolly, Botaperro. Por cualquiera de estos nombres respondía Rolando Núñez. Rolando Núñez se nos fue temprano, pero ha dejado una estela en su trabajo, tanto en teatro, en cine, televisión, etc. Era además un buen decidor de narraciones, de poemas. Era de esos actores que se saben mover dentro de toda la gama que tiene obligatoriamente la actuación. Era eso, un actor versátil, un actor que podía decir cualquier cosa. Yo recuerdo cuando le conocí, hace años, era él muy jovencito, pero tenía ese vozarrón que siempre lo caracterizó. Y cuando me le presenta le digo eso, muchachito, tú tienes voz de hombre,
Dice, yo soy un hombre. Claro, pero quise decir que parecía voz de adulto. Una voz que, como dije anteriormente, lo caracterizó para siempre. Para poder hacer de todos los personajes que ustedes han visto, que nosotros hemos disfrutado, todos. Y su historia, bueno, vamos a tomarla paso a paso. La historia de Rolando Núñez es esta. Rolando Núñez se destacó por sus trabajos en el teatro, cabaret, tribuna, cine, televisión y su amplio repertorio de poemas y cuentos. Y este homenaje de hoy lo comencé con el alias de Botaperro por su personaje de la serie Su propia guerra, que lo marcó para siempre para el público cubano. Participó activamente durante muchos años en la vida cultural del país. Integró junto a Carlos Ruiz de la Tejera, Omar Franco, Omar Baliño, Miguel Coyula y Jorge Alberto Piñero el jurado del Premio Nacional de Humor correspondiente al año 2007. Fue parte del grupo de teatro político Bertolt Brecht, en el cual desarrolló un encomiable repertorio. En el cine, destacó por su participación en filmes como Gallego, Demasiado miedo a la vida, Oplaf, Mujer transparente, Polvo en el viento y Rosa la China. Aunque es por televisión, con sus papeles en la clásica Pasión y Prejuicio y Tierra Brava, también fue parte del elenco de Polvo en el viento. Rolando Núñez, Rolando, el Rolling, Botaperro, como prefieran ustedes reconocerlo, recibió por su obra múltiples premios, múltiples condecoraciones. Únase este sencillo homenaje de hoy como un reconocimiento más que le da a la familia de Entre tú y yo, a alguien que ha dejado una huella indeleble en la escena y la pantalla cubana. Cuando un actor fallece, cuando un actor, un artista se va de escena, es como hacer el mutis en una gran obra. Regularmente lo despedimos de una forma muy personal. Hoy quiero que la despedida sea esa que se le da a los actores cuando salen definitivamente de escena. Seguimos disfrutando de la compañía de Anita Rojas hoy en Entre tú y yo. Bueno, Ani, nos habíamos quedado en una parte muy interesante, tu colaboración con el teatro de Carlos Díaz. Cuéntame cómo te fue ahí, cómo te ha ido. Yo imparto en la Escuela Nacional de Teatro el 4º año, donde ya el estudiante va a graduarse y por tanto se integra al grupo de teatro, donde ahí están como profesores Carlos Díaz, Fernando, y ese actor tiene la complejidad de que por primera vez ya él va a trabajar en un escenario, en un teatro con todos los requisitos que tiene que tener. Hay complejidades como la proyección, porque se entrenan en un aula, pero no es igual cuando ya vas a pasar al teatro. Y por eso se vincula y todavía el maestro de voz y dicción pues participa dentro de este trabajo de montaje. Esto te enriquece mucho, porque trabajar al lado de directores que son unos creadores magistrales de la escena cubana, pues te enriquece y a la vez pues te exige que tú tengas mucha atención sobre ese estudiante a la hora de él cumplir con todos los requisitos vocales que lleva la puesta en escena. ¿Con cuántos alumnos has compartido después, a lo largo de tu carrera, en la escena? Con muchos. No los podría contar. No, pero ha sido linda la experiencia, ¿verdad? Eso es muy bueno, porque sobre todo como maestro también te da la posibilidad de que ese estudiante que estás formando hoy va a ser tu colega. Y igual te exige a ti mismo, porque tienes que ser el ejemplo. Un maestro, si no es ejemplo, no puedes ser
admirado por el estudiante. Y eso provoca una exigencia sobre uno mismo, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista humano, porque no solamente eres el artista, sino también eres ese ser humano que va a acompañar a ese estudiante y que luego va a ser un profesional. Ani, tienes una maestría en proceso formativo de las artes. ¿Qué te motivó a hacer esa maestría? Yo soy una niña siempre. Pues sí, Siempre, es verdad. siempre me creo que no sé nada, porque tiene uno que estar aprendiendo todos los días. Y creo que eso me ha dado la posibilidad de investigar todas estas temáticas que imparto. Me gusta siempre investigar qué es lo que se está promoviendo nuevo, cuáles los factores que intervienen en ese actor desde el punto de vista climático, porque afecta nuestro clima, las voces cubanas, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de enfermedades como las alergias que afectan tanto a las voces. Y eso me ha obligado pues a estar en un constante estudio. Y eso fue lo que me llevó a hacerme máster. 5 años estuve estudiando para mi investigación. Qué bueno. Anita, pero bueno, cuando tú empiezas a ejercer la docencia siendo actriz, ¿qué te llevó a convertirte en una profesora? Bueno, yo no lo pensé. Fue mi maestro quien me seleccionó. Y es bien interesante porque Raúl Eguren me dice en una ocasión que él quería que yo impartiera clases en la ENA. Y yo le dije, maestro es usted, yo no. Y me dice, sí, si seguimos pensando así, tú permites entonces que haya una persona que no esté preparada y le dé clases a los estudiantes. Y yo le dije, yo nunca había pensado al revés. Bueno, prepáreme usted. Y él es una persona, yo hablo de él en presente porque para mí él está. Él dijo, pues vamos a crear un equipo, y ahí es donde él contrata a Telma, y es donde yo conozco este vínculo con la doctora Telma Paso, que es la que me prepara desde el punto de vista médico durante un año estudiando los principios de medicina sobre la voz para poder después impartir una clase. Hay que tener mucha responsabilidad sobre un ser humano que está ahí y que sí tú lo puedes afectar de su salud vocal. No es el caso de otra asignatura que no afecta la salud. En este caso sí afectamos. Claro. Si no tenemos las herramientas adecuadas, podemos afectar una a un simple estudiante. Mala colocación te puede traer consecuencias. Ani, lo hemos hablado de tus publicaciones. ¿Cuántos libros? Bueno, este libro es de una investigación que hace la doctora Telma, y nos sumamos Elena Álvarez y yo a esta investigación. Durante todo nuestro proceso de investigación allí mismo en la ENA, en las clases que impartíamos, y del estado vocal que recibíamos de los estudiantes. Ahí sale esta investigación, y como fue la mejor del quinquenio en un evento científico, pues se publica el libro para las escuelas. Las escuelas no tenían un libro de texto donde documentarse porque literatura de esta índole hay muy poca. Muy poca. Y fue una necesidad. Esto permitió que este equipo de trabajo lo lleváramos durante 23 años. Estamos trabajando juntas, donde creamos un team teacher, donde las tres damos las clases juntas para siempre estar atenta una de un estado, otra del otro y otra de otra vertiente. Tiene un enfoque clínico, artístico y pedagógico. Fíjense que hay 3 cosas. Ese libro sirve pues lo mismo, es un libro programa que indica qué debes aprender primero y qué debes aprender después. Y luego, si formamos también profesores, porque hay que pensar en lo que viene. O sea, tienes que dejar también que existan personas con esa preparación para que puedan seguir impartiendo esas clases y que siga la continuidad de tu propio pensamiento. Bueno, pues ese libro es una gran herramienta, de verdad que sí. Y de consulta. Y de consulta. Y de consulta. Telma aportó mucho, yo creo que a esta escuela,
porque hay que ver también que habían principios de medicina que los actores no dominábamos, como son el estudio de las hiperfunciones, que no se conocía, y está por primera vez para reflejado actores, en el libro reflejado también. en el libro. Ani, ¿y cuál es el título del libro? El arte de educar el habla y la voz, porque aprendemos a hablar por nuestros padres, por las personas que nos rodean, por nuestros maestros, pero cuando vas a asumir una carrera profesional de actuación, tienes que aprender a hablar nuevamente. Y eso lleva un proceso de educación que no se trae. Por darte una cifra, fíjate, de cada 20 estudiantes que recibimos, 2 son considerados normales. ¿Cómo es eso? Porque ellos entran, pero se le hace un diagnóstico y a veces traen 12 dificultades. A lo largo de la carrera van eliminando esas dificultades, van mejorando su manera de pronunciar, de decir, su dicción, su voz, pero son varias dificultades las que ellos presentan a la hora de entrar. Y 2 de cada 20 son los que resultan como con las condiciones óptimas para la carrera. Qué bien, tremenda labor. Bueno, mira, antes de continuar, vamos a brindar por ti y vamos a brindar también por el Día del Maestro, ¿verdad? Así cogemos un aire. Y voy a brindar por todos esos maestros que me han enseñado a encontrar esta hermosa carrera que lleva mucha dedicación, pero a la vez trae buenos frutos. ¡Cuánto agradecimiento! Bueno, nos tomamos el té y luego seguimos conversando, pero ahora sí vamos a hablar de otra cosita con Anita Rojas. Es un honor para la familia de Entre Tú y Yo conversar y tener la presencia de esta destacada guionista Nilda Rodríguez en nuestro espacio. A ella le debemos obras imprescindibles de nuestra televisión como Móvil 8, Sector 40, En Silencio ha tenido que ser. Bienvenida Entre Tú y Yo. Gracias, encantada de estar aquí con ustedes, un programa que admiro muchísimo. Nilda, el género del policíaco, sin lugar a dudas, es uno de los géneros más gustados dentro del público cubano. ¿A qué cree usted que se debe eso? No, el género policíaco en general, en el mundo entero, es un género muy, muy agradecido. En el caso del público cubano, yo pienso que siempre prefiere el público cubano lo cubano. No quiero que nadie se mueva de donde está. Oye, no me pongan intriga, porque por mi madrecita te lo juro que la mato, coño. No atraigan la atención hacia ahí. La mato, coño, la mato. No vas a matar a nadie. No podemos compararnos con series que tienen todo el desarrollo del mundo para realizarse. Sin embargo, nuestros espacios calan muy hondo en el público porque tratan los problemas nuestros, los problemas sociales nuestros, las cosas que vemos a diario. De eso se trata. Creo que es un espacio imprescindible en la televisión. Háblame entonces ahora sobre la inserción de este género dentro de la programación de la televisión cubana desde su fundación. Bueno, esto comenzó en el año 69 del siglo pasado, con la idea de crear un programa que entonces fue Sector 40. Era un programa era una época en que la contrarrevolución estaba muy activa. Entonces ese programa fue realmente una denuncia directa en que se explicaban los casos tal y como eran, bueno, desde luego, con la debida realización artística y dentro del lenguaje del policíaco. Fue una etapa muy importante, me parece a mí, para la televisión y para el país incluso. Surgió entonces la idea de hacer algo con el policíaco y surge Móvil 8, un poquito tiempo después. Eso dura aproximadamente hasta el año 76. Hay una etapa de silencio ahí en la que yo personalmente seguía batallando porque yo sé que este es un espacio imprescindible, lo sabía. Y al fin apareció, por el 20 aniversario de la seguridad, En Silencio ha tenido que ser. Entonces estábamos muy involucrados en estos temas y muy ansiosos por hacer algo. Y nos enrolamos muy fácilmente en En Silencio ha tenido que ser, que fue una gran aventura por el poco tiempo con que contamos para hacerlo. Y un éxito inesperado para nosotros. A partir del silencio ya entonces
se retomó la idea por parte del Ministerio del Interior de mantener estos espacios. Y bueno, salió Julito el Pescador, salió que lo escribió Vidal, salió Para Empezar a Vivir, que lo escribí yo. Después ocurrió algo un poco insólito porque mataron a un maestro nuestro en Nicaragua, Edo Morales, y entonces pues de repente nos involucramos también en aquello, que aunque no era propiamente un policíaco, pero sí tenía ese corte. Entonces, bueno, nos fuimos a Nicaragua, escribimos y muy rápidamente se hizo. Y después ahí hubo otro espacio también en que no se hizo más nada hasta Día y Noche. Empezó el espacio Día y Noche, que también tuvo una acogida inmediata por parte de la población, con un elenco extraordinario que comenzamos. Bueno, Jorge Villazón, Luis Alberto García, Coralita Veloz, Isabel Santos. Todos ellos recién graduados, estos jóvenes recién graduados en ese momento, pero nos dio la posibilidad de trabajar con ese elenco maravilloso. Y bueno, Día y Noche duró unos cuantos años. Ahí apareció la serie del Tavo, que yo tuve la suerte de escribir con Tony Joaquín González. Y después del Tavo, bueno, pues después del Tavo ya vino Tras la Huella. Y Tras la Huella llega a sus 15 años. 16, porque son 16 de trabajo. O sea, nosotros empezamos 15 años de salida al aire, pero son realmente 16 de trabajo del equipo que lo comenzamos. En este día de hoy, en la actualidad, ¿cómo cree usted que está la producción del género policíaco dentro del audiovisual cubano? Tenemos muchas dificultades. O sea, tenemos dificultades materiales, bueno, este tiempo que hemos pasado ahora sobre todo, y tenemos cosas que resolver también desde el punto de vista dramatúrgico. Tenemos cosas que perfeccionar, bueno, todo es perfectible, por supuesto. Tenemos muchas cosas pero el público lo sigue acogiendo de igual manera. Y los que trabajamos en esto, tenemos los vecinos, la familia, todo el mundo que constantemente nos pregunta y cuándo salen nuevos, y la gente reclama más y más, y ojalá pudiéramos cubrir el año entero, eso es un gran sueño, pero que sí, tal vez algún día se realice. Nilda, ¿puede decirnos si tienes algún proyecto, una serie, próximos casos? Tengo casos ya, en este momento tengo un caso en la mano para trabajar. Realmente me gusta más la serie. La serie te permite trabajar mucho más las situaciones, los personajes. Esos personajes nuestros que han quedado en la memoria, el David, el Tavo, es por eso. Porque hemos podido desarrollar sus contradicciones. Mucha gente reclama de Tras la Huella la vida personal, los problemas de los personajes. Pero es que en la forma que estamos trabajando, eso es muy difícil de hacer. Porque somos un trabajo continuo. Entonces no tenemos el tiempo de sentarnos a desarrollar y además trabajamos unos cuantos escritores. Entonces estamos tratando de darle esa llamada humanización a los personajes mediante su trabajo, mediante pequeños detalles, pero es algo que la gente reclama y lo reclama con razón. Bueno, yo le agradezco muchísimo el que haya aceptado nuestra invitación a Entre Tú y Yo para hablarnos un poco sobre el género policíaco que gusta mucho a nuestra familia cubana. Mi historia se está haciendo vieja. Eso dice David cuando comienza En Silencio. Muchísimas gracias. Usted se enteró aquí, Entre Tú y Yo. Con sinceridad y sin secretos, entre tú y yo. Bueno, pues ya hemos conversado con Anita Rojas sobre su labor docente, lo realizada, lo feliz que se siente de ser profesora. Y quiero hablar ahora de Anita, la actriz. Porque, Ana, tú has participado en una cantidad de grupos de teatro inmensa. Has trabajado en teatro infantil, teatro para adultos. Cuéntanos de esa experiencia. Para mí los dos están en el mismo lugar. Es teatro. Porque ¿quién dice que en una sala de teatro para niños no se le dice cosas a los adultos? El teatro es uno. Teatro para niños, teatro dramático. Nunca me he desvinculado del teatro. He podido hacer todas estas labores de investigación, de dar clases, de ser actriz de televisión, de trabajar en el teatro, por algo que yo he creado, que es
trabajar en todos esos lugares, pero por ejemplo yo no pudiera asumir un rol que me llevara un año entero sin poder trabajar en el resto. Y ahí tenía que asumir entonces otro tipo de personaje que no me atacara al tiempo, que era lo que me ha permitido mantener esa Labor, cantidad claro. de trabajo en diferentes lugares. Eso es lo que he podido hacer. Pero sí sintiendo el placer de hacer un personaje. No hay personajes chiquitos. Es la labor de uno, es la entrega de uno lo que hace la creación. Y realmente he podido dar clases en la Escuela de Teatro, en la Universidad de las Artes, en los teatros, y hacer mi labor de actriz, que es el sentido pues primordial, ¿no?, de mi profesión. ¿Dónde consideras tú, en qué grupo de teatro está tu mayor trabajo como actriz? Mi mayor trabajo como actriz está en Ocantomí. Esa familia de teatristas, Marta Díaz Farré, Pedro Valdés Piña y mi grupo. Allí yo he hecho títeres, mi labor también de constructora de títeres, diseños, títeres. Allí me he realizado realmente. Y créame que he tenido experiencias bellas. En una ocasión con una payasita que hacía yo que se llamaba Juguete, en una máquina me detuvo una señora y me dijo, ¿usted es Juguete? Y yo le dije, sí, yo soy Juguete. Y ella me dijo, ay, qué bueno. Su hija llevaba años sin hablar por un trauma. Y viendo una función del grupo, recuperó el habla. Ay, por Dios. Si la función artística que nosotros hacemos es capaz de transformar a los seres que van, valió la pena. Valió la pena que nosotros hagamos esa entrega. Porque esto lleva mucha entrega, mucha dedicación, muchas horas que se le restan a la familia, porque se dedica uno a todo este tiempo, incluso a resolver problemas de estudiantes que a veces tienen y uno tiene que asumirlo o ayudarlo. Entonces, solo cuando te ocurren acciones y escenas como esas que tú dices, bueno, está valiendo la pena el tiempo que le dedico. Esa es la verdadera vocación de servir. Qué lindo. Qué linda eres, Anita. Ani, bueno, vamos a hablar entras a la televisión en el año 82. 82. Pero hacías un programa que no era dramático. Cuéntame, ¿cómo fue? Empecé haciendo entrevistas. Entrevistas. Tiempo que contar. A personalidades. Y eso me permitió, pues, conocer este mundo. Y ahí me quedé. Porque ya empezaron a contratarme y de ahí ya nunca más, pues siempre todos los años yo he hecho trabajos en la televisión. Pero la primera novela que tú haces, creo que era La Delegada. La Delegada. La Delegada. Con Rolly Peña, siendo novia de Rolly Sí, Peña. señor. Y con Adria Santana, una maestra excelente, que me permitió pues hacer escenas con ella muy, muy emotivas. Elvira Cruz y yo compartíamos la escena. Elvira fue premio en una de las escenas conmigo. He conocido, en la televisión he tenido la oportunidad de trabajar con grandes actores. Ha sido una escuela también para mí. Y yo valoro todos los medios, pero porque además, de todos he aprendido. Has estado en muchos espacios, porque has trabajado en Tras la Huella, bueno, tú estabas en Al Compás del Son también. Al Compás del Son. Recuerdo ese personaje. Y tu última entrega fue de Amores y Esperanzas. Sí, y no, todavía tengo cosas filmadas que no han salido, Rompiendo el Silencio, con el Chino Chión, Amores y Esperanzas. Con la fiscal tengo una anécdota buenísima. Llegué al médico de la familia y me encuentro una señora que me dice, usted no es actriz. Y yo me quedo mirándola así. Dice, ¿usted es fiscal? Entonces, esa fue una experiencia que me impresioné mucho por el criterio de esa señora, que ella había tenido un problema similar al que yo había defendido, el caso de la abuelita. Y ella se sintió muy conmocionada con el caso. Ayuda muchísimo que los artistas pues hagan programas donde esté la problemática de la gente y que la gente pueda tomar de los textos que decimos para defenderse. Anita, si tuvieras que elegir entre ser profesora y actriz,
¿Cuál escogerías? Las dos, no se puede escoger. Las dos son una, porque el proceso de enseñar y aprender, que nunca está separado, eso te hace, ahí tú puedes ver, ay, eso yo no lo haría. Ah, mira lo que se le ocurrió a él para yo hacerlo. O sea que estoy aprendiendo. Todo va, la actuación se nutre de todo. Por tanto, no se pueden separar. Yo creo que están ahí. Y eso es lo que he hecho. He defendido, fíjese que yo he defendido a veces no hacer un protagónico para poder seguir haciendo mi labor. Ani, ¿y para ti cómo ha sido? Porque bueno, tú eres mamá, eres madre, tienes una hija. Y abuela. Y abuela, tienes una nietecita de 2 años que te tiene, nada más que hablas de ella y te brillan los ojos. ¿Siempre tuviste apoyo de la familia? Sí, mi madre es una mujer batalladora y valiente que me enseñó lo que es la alegría y que yo tenía que enfrentar todo con los peores momentos con tesón y con alegría. Mi hija es diseñadora y me apoya en todo. Somos como un equipo. Si yo no tuviera ese apoyo familiar y de las amistades, que no se pueden olvidar, mis amigos son los que también me ayudan a poder sobrellevar todo esto. De incluso cambiarme horarios, a veces he tenido que dar clases en otros horarios. Yo he dado clases de 9 de la noche a 11 de la noche. Por ejemplo, a Licaile a veces le he tenido que entrenar después que ellos terminan los ensayos. Entonces es una complejidad. Ser artista lleva, eso es lo que está detrás de las cámaras, que las personas ven lo bonito que es o lo interesante que es, pero es bien difícil, es bien complejo lo que uno tiene que entregar para poder tener algo de ese resultado o ser apreciado ese resultado. Bueno, Ani, ya no te voy a martirizar más. Una última preguntita. ¿Qué opinión te merece el comportamiento actoral de todos estos jóvenes egresados de la ENA, de ELISA, que están cumpliendo su rol, ¿no? Están cubriendo lo mismo en la televisión que en el teatro, tienen una presencia muy fuerte en todos los medios, cosa que me alegro muchísimo. ¿Qué piensas de estos jóvenes? Que hay muchos que tienen una entrega notable en la actuación, que hay que reconocerle, que ojalá que los que hacen las valoraciones sobre sus trabajos tuvieran los mismos referentes en cuanto a los talleres que estos jóvenes están pasando, porque la actuación cada vez, pues la esencia es la misma, pero se va transformando, cada vez es mucho más espontánea, mucho más viva, mucho más... la técnica es igual, pero se están moviendo otros resortes. Y esos actores viven recibiendo esos talleres. Si el que los lee, los diferentes discursos de lectura de lo que ellos hacen, no está a su nivel, pues no pueden determinar lo que ellos están aportando a la actuación. Y eso sería meritorio decir que hay muy buen talento. Y que hay otros que, por supuesto, pues necesitan todavía seguir aprendiendo, pero que siempre hay que darles esa oportunidad. Y salen muy bien preparados también. Ellos trabajan muy muchísimo y realmente tienen hoy en día pues más sentido del autoconocimiento que ellos se tienen que apropiar. Tienen que recibir talleres, tienen que salir a aprender de todo. Y ese es el rol que están asumiendo ellos. Creo que están sacando la cara por una buena actuación. Bueno, Ani, mi vida, vamos a hacer una pequeña pausa para que te vayas con un recuerdito entre tú y yo. Y está además decirte que estoy muy agradecida. Lo feliz que estamos, que en representación de todos los maestros de nuestro país, te hemos escogido a ti para celebrar este día. Muchas gracias, Anita, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por querer compartir. Está bien. No te vayas. Amigos, para nuestro colectivo es muy importante conocer sus opiniones, recomendaciones, sugerencias, en fin, saber qué piensan de nuestro programa. Y para ello debemos mantener las comunicaciones. Muy sencillo, nuestro correo electrónico entre tú y yo, @tvc.icrt.cu. La página de Facebook, sencillísima, entre tú y yo. El canal de YouTube, más fácil todavía, entre tú y yo, Cuba. Esperamos con sus sugerencias. Ay, digan cosas lindas.
Ani, mira, esto es para ti, un obsequio de Isla Flor, de Entre Tú y Yo, una serigrafía de Rebustillo, jabones de bruja para ti también. Y este collar es de Alberto Medina, para ti también. Disfrútalo. Qué lindo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Pero Irela, Y ahora sí me despido. no te despidas, no, Irela. Mira, tú me traes regalos, pero yo también quiero hacerte este obsequio. Porque si alguien ha puesto grandes voces aquí en la televisión cubana, ha sido usted. María Silvia también se está escuchando. Y Eleuteria siempre. Así que usted se lo merece. Gracias, mi amor, gracias. No sabes cuánto aprecio este regalo, Ana, sabes cuánto te admiro. Y muchas gracias por esta delicadeza, me has emocionado. Ay, ya se me olvidó hasta la despedida. Bueno, como siempre te digo, soy Irela Bravo, la amiga que te espera cada semana para seguir conversando sobre nuestros medios de comunicación con sinceridad y sin secretos para allá, Anita, mira ya. Entre tú y yo. Entre tú y yo con mi gente. Entre tú y yo, entre tú y yo, entre tú y yo, con Irela que te espera. Entre tú y yo, muy sonriente conduciendo. Entre tú y yo, y con Sonia dirigiendo. Entre tú y yo, su colectivo estelar. Entre tú y yo, en familia para ti. Entre tú y yo, oye, mira bien, pero qué bueno está. Entre tú y yo, avísale al vecino que el programa te gustó. Entre tú y yo, con informaciones para ti. Entre tú y yo, entre tú y yo, entre tú y yo, oye, entre tú y yo, en familia para ti.